Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de ENCO Wellness Academy, de Espacio ENCO. Estamos de nuevo hoy con Teresa Arteche. Gracias por acompañarnos otra vez. Hoy vamos a hablar un tema, en el anterior podcast que grabamos con ella, hablamos de embarazo y suelo pélvico y posparto. Hoy vamos a hablar de otra etapa de la vida que es la menopausia. Vamos a hablar de menopausia y su implicación en suelo pélvico, cómo la menopausia afecta al suelo pélvico. ENCO Wellness Academy, episodio 11. ¿Qué pasa con el suelo pélvico en la menopausia y perimenopausia? Un podcast de ENCO Wellness Academy con la colaboración de Amelia Sánchez y Teresa Arteche. Podemos decir que la menopausia es una circunstancia que pasa una vez y un día en la vida de la mujer, pero que se gesta incluso 10 años antes. Empiezan a aparecer cambios hormonales y sobre todo es esa bajada de estrógenos y progesterona que hace que se produzcan alteraciones no solo a nivel hormonal, por así decirlo, de estado anímico, que es lo que se conoce más comúnmente, o los sofocos, sino que también tiene otras repercusiones. A nivel del sistema metabólico se tiende a tener mayor resistencia a la insulina y por tanto hay un mayor riesgo cardiovascular. A nivel del sistema nervioso pues aparecen esos sofocos, esa incapacidad para conciliar bien el sueño y esas alteraciones del estado de ánimo. Además, también con la bajada de estrógenos tenemos una alteración del sistema inmunitario. Los estrógenos de primeras están muy mal vistos porque parece que son los causantes de muchas alteraciones hormonales en la mujer, pero tienen su efecto protector en el organismo y cuando bajan aparece una activación del sistema inmunitario que va a dar lugar a esa inflamación de bajo grado que hemos hablado en otros episodios y nos va a generar que se provoquen focos de inflamación en el resto del organismo y sobre todo a nivel urogenital. ¿Por qué? Porque se va a alterar mucho la microbiota vaginal y el glucógeno vaginal, por lo que puede haber proliferación de ciertas bacterias que a lo mejor de primeras no son tan beneficiosas, por encima, bueno, las beneficiosas son bifidobacterias y lactobacillus, y con esta bajada de estrógenos podemos tener crecimiento o dominancia de otras bacterias que no tienen por qué ser malas, pero sí que si no tenemos todas las protectoras las que van a generar moco, pues van a generar sintomatología, como pueden ser infecciones de orina recidivantes o las que son más comunes, el sobrecrecimiento de bacteria E. coli cuando se hacen cultivos en mujeres que han tenido muchas infecciones de orina. Y afectando a la microbiota y afectando a la vagina, también afecta al tejido. La bajada de estrógenos provoca que haya diferentes patologías a nivel de suelo pélvico, como es la atrofia vaginal, incontinencia urinaria, dolor crónico, etc. Y es algo de lo que nos va a contar hoy Teresa, que es especialista en suelo pélvico y lo trabaja en su consulta. Y ahora pues desgranaremos diferentes aspectos. Cuéntanos, Teresa, ¿qué es lo que más ves en consulta relacionado o con el tema de la menopausia? ¿Qué es lo que podrías decir que es el top de...? Hay varios tops, pero el top por excelencia que vienen a consultar es la incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria y prolapsos, quizá. ¿Qué pasa? Que igual que en otros aspectos, cuando vamos tirando de la manta, en esa primera valoración vamos viendo que hay más síntomas y que hay más cosas. Que a lo mejor no era el primer motivo por el que venían a consultar, pero que coexisten con ese síntoma. Entonces, digamos que la incontinencia urinaria se lleva la palma porque, bueno, la estadística es arrolladora. A partir de los 40-45 años, aproximadamente el 50% de las mujeres refiere tener incontinencia urinaria. Entonces, eso digamos que es el grueso, es por lo que más vienen a preguntar. ¿Y por qué aparece en la menopausia la incontinencia urinaria? ¿Qué relación tiene con los estrógenos, la menopausia y esa incontinencia? ¿Por qué de repente en esa etapa de la vida aparece más? Bueno, más casos? esto lo que primero nos tenemos que retrotraer porque, como hablábamos en el otro podcast del embarazo y el posparto, normalmente la incontinencia no aparece un día así de repente en tu vida cuando llegas a la menopausia, ¿no? Cuando estás en perimenopausia, sino que se ha estado gestando durante toda tu edad adulta, tu juventud. Y en muchos casos esa incontinencia ha existido contigo, pero la has minimizado. Y esto es uno de los grandes problemas. Entonces, muchas mujeres durante el embarazo o en el posparto refieren tener incontinencia, pero no le han hecho caso. Y entonces, cuando ya llegamos a la menopausia, siempre decimos que los problemas previos a la menopausia, que son pequeñitos, cuando llega la menopausia se hacen muy grandes. Entonces, quizás esa mujer que viene en edad menopáusica a consultar por la incontinencia urinaria
probablemente ha tenido episodios de incontinencia previos, lo que pasa que lo ha minimizado. Entonces, ¿qué pasa en la menopausia? Que como bien explicabas, con la caída de las hormonas, de los estrógenos, el tejido se ve afectado. Entonces, si ya estaba tocado antes por esos embarazos y esos pospartos o partos traumáticos o cesáreas, cuando llega ese momento en el que toda esa zona del suelo pélvico es hormonodependiente, si yo le quito ese alimento, pues va a dar la cara de una manera más exacerbada. Y suele ser el momento en el que ya, también por logística familiar, disponen de más tiempo para dedicarse a ellas mismas, y es el momento más frecuente en el que lo consultan y lo tratamos. ¿Y qué diferentes tipos de incontinencia hay? Porque claro, esto para que la gente lo sepa, a veces es como, tú le preguntas a una mujer, bueno, ¿y tienes incontinencia urinaria? No, yo no tengo incontinencia, nada, solo cuando estornudo todas unas gotitas, o a veces que tengo que salir corriendo al autobús unas gotitas. ¿Podrías explicarles qué diferentes tipos de incontinencia? A ver, la incontinencia urinaria se define en sí misma como la pérdida involuntaria de orina, y da igual el volumen de orina que pierdas. Y da igual la situación en la que la pierdas. El caso es que si tú pierdes una sola gota de orina en contra de tu voluntad, ya estamos hablando de una incontinencia urinaria. Dentro de la incontinencia urinaria, como en todo, hay grados. Una cosa es que tengas una pérdida de orina una vez al mes, y otra cosa es que la tengas una vez a la hora. Una cosa es que pierdas una gota y otra cosa es que pierdas medio litro. O sea, todo tiene grados. Pero nosotros lo solemos clasificar en dos grandes tipos. Una es la incontinencia de esfuerzo, que es esta que refieres de toso y se me escapa una gota, estornudo y se me escapa una gota, echo a correr detrás del autobús o detrás de mi hijo y se me escapa. Es decir, siempre va asociado a un esfuerzo previo y no va precedida de unas ganas de orinar. Es decir, tú no estás teniendo ganas de hacer pis y se te escapa el pis, sino que tú estás tan normal, hay un esfuerzo de distinto calibre, dependiendo de lo grave que sea esa incontinencia, que va a provocar la pérdida de orina. Es el primer grupo, el de esfuerzo, que es como el que todos conocemos, ¿no? Y el otro grupo es la incontinencia de urgencia. Esa sí va precedida de unas ganas importantes de hacer pis, y es bastante más habitual en la menopausia, este tipo de incontinencia, y es me estoy haciendo pis y me doy cuenta que no aguanto como antes, no soy capaz de retenerlo, o incluso cuando voy camino al baño pierdo algo, incluso en el mismo baño mientras me estoy bajando los pantalones pierdo algo de orina. Lo que nos pasa en la menopausia es que se suelen juntar las dos. Sí, como que se solapa una cosa. Eso es, y es lo que llamamos una incontinencia mixta, que tiene pérdidas cuando tiene esfuerzos de mayor o menor calibre, y que además tiene pérdidas también en el sentido de urgencia, de no aguantar igual que antes y no ser capaz de retener en un momento de urgencia. Entonces, lo malo de llegar a la menopausia así es que tenemos dos frentes abiertos, dos cosas que tenemos que trabajar. Y esto, como hablamos antes, que es con la caída de estrógenos que afecta al tejido, es porque se afecta a las estructuras de contención, ¿no? Se afecta a todo. Piensa que el tejido del suelo pélvico, primero es hormonodependiente, es decir, necesita ese estrógeno para estar en unas condiciones óptimas. Hablamos de la vascularización, hablamos del tejido de sostén, hablamos de receptores, que hay un montón de receptores para los estrógenos en cuanto, por ejemplo, a la respuesta sexual. O sea, es una zona que depende de los estrógenos. En el momento en que se lo quitamos, va a haber una disminución en esa vascularización, va a haber una disminución de la lubricación, va a haber una serie de síntomas que van a afectar directamente a la calidad de vida de la mujer, tanto en la esfera de contención como en la esfera sexual, en ambas. Entonces, es como que le quitaras el alimento, básicamente es eso. Entonces pasa a tener un tejido mucho más quebradizo, mucho menos jugoso, y todo eso se traduce en disconfort. O sea, independientemente de que la mujer tenga una vida sexual activa o no, la falta de estrógeno se va a traducir, por ejemplo, en sequedad vaginal, que es bastante incómoda. Y eso genera bastante molestia y bastantes consultas. La menopausia se parece también mucho, porque me imagino que tendremos también gente que nos esté escuchando que no esté en fase de menopausia, pero que esté a lo mejor en fase de lactancia. La menopausia y la lactancia materna se parecen mucho hormonalmente. Entonces, sobre todo el tema de la sequedad es algo que consultan muchísimo, porque tiene sensación de picor, incomodidad, tirantez del tejido. Entonces, todo al final dependen de esas hormonas para estar en condiciones óptimas, y tanto en la lactancia como en la menopausia el estrógeno cae en picado.
Y en cuanto a los prolapsos, ¿le podrías explicar a las personas que nos estén escuchando? Porque esa palabra, prolapso, a veces que... Y hay gente que va a consulta y dice, pues que yo he ido y me han dicho que tengo no sé qué, que no sé qué es, pero yo a veces me noto un bulto o algo, entonces, bueno, explícanos un poquito. Pues igual que la incontinencia, el prolapso no es algo que aparezca de un día para otro, aunque sí que hay mujeres que refieren el que me ha aparecido en los últimos 2 meses. Bueno, pues para el prolapso en sí significa que un órgano sale de su sitio, se mueve, ¿no? Y entonces, como tenemos la maravilla de tener vagina y tener un agujero ahí, pues sale por el agujero. Entonces, lo más importante de entender en los prolapsos es entender qué es lo que me ha llevado a tener un prolapso. ¿Qué factores de riesgo, qué papeletas he ido yo comprando a lo largo de mi vida para llegar a la menopausia con un prolapso? No todos los prolapsos se suceden en la menopausia, pero digamos que es la etapa más débil, más frágil para que eso te pase. Entonces, entender que el prolapso sucede porque hay una mala gestión de la presión. ¿Y eso qué es, no? Que cada vez que hago esfuerzos, mi faja abdominal no está trabajando correctamente. Entonces, hacer un esfuerzo es desde salir corriendo detrás del niño a coger la compra, que pesa. O sea, quiero decir que no hace falta hacer crossfit para tener prolapsos. Entonces, hablábamos también en el otro podcast el tema del estreñimiento, por ejemplo. Entonces, estreñimiento cronificado, que cada vez que voy al baño estoy ahí como si estuviera pariendo. Sí. El sedentarismo en sí mismo es un factor de riesgo para prolapsos. Que duda cabe, embarazos y partos también son un factor de riesgo. El sobrepeso es un factor de riesgo. Entonces, si yo estoy todo el día empujando, igual que empujo el pis y puedo tener una pérdida de orina, estoy empujando mis órganos fuera de su sitio. Entonces, cuando tenemos un prolapso, lo más importante es quitar todos los factores de riesgo o todas aquellas papeletas que he comprado que han contribuido a ello. ¿Qué pasa? Que hay un condicionante contra el cual no podemos luchar, que es la genética. Es decir, todos tenemos, cuando nacemos nos dan un pack y unas tenemos más canas y otras menos. Unos tienen la piel más flácida y otras más tersa. Unos tienen los ojos azules y otros verdes. Pues la calidad del tejido viene dada también genéticamente. Entonces, contra eso no voy a poder luchar, porque tú tienes la genética que tienes. Pero sí voy a poder luchar contra que no tengas un estreñimiento cronificado, contra que el ejercicio que hagas sea teniendo muy presente que eres mujer y que tienes una faja abdominal de serie que hay que trabajar y que eso va a prevenir la aparición de prolapsos o cuando menos ralentizar el proceso de prolapso. Entonces, el tratamiento de un prolapso sobre todo va a ir a las causas que han llevado a ese prolapso. Porque muchas veces se peca de cirugía de suelo pélvico para levantar un prolapso. Sí, lo primero. Tenía la vejiga caída, ¿no? O como dicen las mujeres más mayores, la matriz caída, que es un prolapso de útero. Sí. Te operan y te lo colocan en su sitio. Si es de útero, si ya no tienes edad fértil, incluso te lo quitan. Vale, si yo no ataco aquellas cosas que te han llevado a eso, te vas a cargar todo lo que hicieron en la cirugía antes o después. Igual que te has cargado tu propio tejido y has ido sacando los órganos de su sitio, si yo te lo pongo con grapas, con mallas, con todo el material que tú quieras y sigues haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces, muy importante entender que la paciente entienda que el prolapso no surge de un día para otro, que lleva años haciendo algo de una manera disfuncional que le ha llevado a eso y que todo lo que trabajemos para prevenir que vaya a más el proceso, incluso preoperatorio, nos va a servir también para la calidad de vida después de esa cirugía y para evitar posibles segundas, terceras cirugías de suelo pélvico que son habituales. Y una cosa que se me acaba de ocurrir ahora y que a lo mejor la gente tiene menos, o más reparo, ¿no? Hablar, la incontinencia de gases. También está relacionada, ¿no? Con la mala gestión de presiones. Sí, al final es lo mismo, el mismo mecanismo. Estoy empujando algo que está dentro de mi cuerpo y que si no tengo un buen control sobre ello, una buena musculatura, al final va a salir fuera. Entonces puede ser la orina, puede ser los gases o puede ser contenido fecal en un momento, por ejemplo, de diarrea. O sea que sí, y además es habitual que lo digan. Y luego otra cosa que también es habitual, hablando de esto, son lo que llamamos los pedetes vaginales. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, que es verdad que muchas veces cuando estás en una clase me dicen, es que a mí me da vergüenza hacer esta posición porque claro, es que noto que... Claro, eso viene porque hay una distensión de la vagina, de todo el tejido, a nivel tanto muscular como el tejido de colágeno, el tejido de contención. La vagina es un conducto que debe estar replegado.
y está hecho para estar así, es decir, es una defensa, y si está replegado por aquí no va a entrar nada. Ahora, si después de varios partos o después de una falta de músculo, de tejido, esa vagina queda abierta, lo que va a pasar es que va a entrar aire y que el aire luego va a salir ante un esfuerzo, igual que puede salir la orina, aparte de un cambio en el pH vaginal por ese oxígeno que entra y más probabilidad de que los bichitos nos ataquen. Entonces eso tiene que estar replegado. Si en algún momento yo noto que al hacer ejercicio o en mi día a día me agacho y al levantarme noto que me entra aire y que luego sale en forma de pedete vaginal, es un motivo de consulta, o sea, eso no debe suceder nunca. O sea, el único momento en el que podemos más o menos pasar que pase eso es en las relaciones sexuales, que lógicamente hay una distensión de la vagina y puede entrar aire. Pero fuera de ese contexto, realmente no debería sucedernos nunca. Y es muy habitual en las mujeres que hacen ejercicio físico, que van a hacer cualquier ejercicio, o van a la piscina, por ejemplo, van a la piscina y te dicen, es que voy a la piscina y cuando salgo del agua o de la playa, me doy cuenta que me da la sensación de que me hago pis, y es agua que ha entrado a nivel vaginal, que cuando hago el más mínimo esfuerzo, como caminar, sale para afuera. Entonces, motivo de consulta también. Y podrías, en cuanto a estos aspectos, ¿vale? No sé si cómo los abordas en la consulta, pero incontinencia urinaria, prolapso de cualquier órgano, ¿cómo trabajas en la consulta? O sea, ¿qué opciones de recuperación hay? Los Kegel, que seguro que todo el mundo ha oído hablar de ellos, ¿no? Las contracciones del suelo pélvico, pero hay gente que se cree que solo con eso es suficiente. Cuéntanos un poquito qué diferencias hay y cómo se trabaja. A ver, el Kegel está sobrevalorado. El Kegel es útil, pero no para todo el mundo. Siempre digo que lo primero, el Kegel, para los que nos escuchen y no sepan lo que es la contracción voluntaria del suelo pélvico, que, como digo, está sobrevalorado y sobreutilizado. Lo primero, para saber si yo necesito hacer Kegel o no, o si me va a venir bien hacer Kegel o no, tendré que primero saber cómo estoy. Es decir, hacer una valoración exhaustiva de esa musculatura para saber si realmente me hace falta hacer ejercicio o no. Y, que duda cabe, los estudios son claros al respecto. Los ejercicios de Kegel mejoran la calidad del suelo pélvico, la contracción y todo esto, pero no trabajan en cuanto a la faja abdominal. Con lo cual, tanto la incontinencia, una cosa que debemos entender en suelo pélvico es que la incontinencia en sí no es un diagnóstico, es un síntoma. Y debemos averiguar en consulta, y para eso estamos los profesionales, para saber cuál es el origen de esa incontinencia. Porque yo puedo tener una incontinencia porque tenga poco músculo o porque tenga mucho músculo y muy contracturado. Entonces, lo primero es hacer una valoración, saber si realmente los Kegel son para mí y luego tener una pauta. O sea, esto de cada semáforo, cada vez que te pares a 35 repeticiones, pues yo siempre digo que antes de que tuvieras cualquier problema de suelo pélvico, no hacías las repeticiones. ¿Cuántas veces ibas por la vida apretando ahí abajo? Pues es que esa musculatura tiene una función que trabaja en el 90% del tiempo de manera refleja, sin que tú te estés dando cuenta. Siempre lo extrapolo y es muy gráfico al parpadeo. Sí. O sea, yo sé parpadear así y no voy así por la vida. ¿Que tengo que ser capaz de hacerlo? Sí. ¿El suelo pélvico tiene que ser capaz de contraerse de una manera voluntaria? Por supuesto. Pero en su día a día no va a funcionar así. Entonces, ¿es interesante hacer Kegel? Sí, pero es un 25%. El otro 75% vamos a ir a faja abdominal, vamos a ir a hábitos alimenticios, vamos a ir a conducta en general respecto a los pises y las cacas. Vale. Y esto que has dicho antes de las conductas de las cacas y los pises, a mí me interesa mucho porque es verdad que cuando vienen las mujeres a consulta, eso no le da importancia. Y toda la vida, me incluyo en mi caso y en el caso de mi familia, mi abuela siempre decía que había que hacer pis por si acaso antes de salir de casa. Yo cuando era pequeña, yo decía que yo no tengo ganas de hacer pis, digo, ¿cómo voy a ir al baño? Me echaban la bronca, porque dicen, claro, es que luego cuando llegamos a no sé qué sitio tienes que ir al baño. Y claro, cuando ya estudias, ¿no? Entiendes muchas cosas, y yo de hecho entré en el mundo de la recuperación del suelo pélvico porque mi abuela siempre había tenido incontinencia urinaria, entonces bueno, me llamó un poco la atención. Y claro, cuando llegas a aprender esto de la prevención del pis de por si acaso, cuéntanos un poquito de este pis de por si acaso. El pis de por si acaso no, o sea, no hay que hacerlo. Es normal, y yo que tengo hijos, hay muchas situaciones en las que luego se te hacen pis donde menos se tienen que hacer pis. Pero por norma general no debemos inculcar eso a las criaturas. El pis hay que hacerlo cuando tenemos ganas de hacer pis. Porque bastante complicado es a nivel neurológico que hagamos pis donde queremos, cuando queremos y como queremos, como para forzar esas situaciones.
Entonces, no conviene en absoluto hacer pis si no tengo ganas de hacer pis, porque fuerza un sistema, porque para que salga ese poco pis que yo tengo que empujar. Y estábamos hablando de cómo eso es un factor de riesgo para después tener prolapsos. Entonces, hacer pis de una manera saludable significa pues con una buena ingesta de líquidos, es decir, tendríamos que beber entre aproximadamente 1,5 litros, 2 litros diarios de líquido, y con esa ingesta lo normal es hacer pis cada 2-3 horas, más o menos, y ahí estamos hablando de volúmenes aproximadamente 250-350 mililitros. Si yo acabo de hacer pis hace media hora, voy a salir de casa y el caso es que por si acaso voy a hacer otro pis, voy a ver que voy a hacer un pis que yo llamo un chis, o sea, eso no es un pis, eso son 4 gotas, que van a ser 10 mililitros, 20 mililitros, que no tenías el sistema preparado para hacer pis y lo estás forzando y obligando. Y eso, un día no pasa nada, pero a largo plazo, eso acaba teniendo una consecuencia directa en los sistemas de sostén de los órganos, con lo cual estamos favoreciendo la aparición de prolapsos. Sí, también una desregulación a nivel del sistema nervioso, del control de cuándo tenemos que hacer pis y claro, ¿no? Eso luego vienen las que es muy habitual. Yo antes me podía tirar toda la mañana sin hacer pis. Y ahora no aguanto. Y ahora veo que tengo que hacer pis cada media hora. Entonces, ni calvo ni 3 pelucas. Sí. O sea, ni estoy cada media hora haciendo pis, ni aguanto toda la mañana sin hacer pis. Porque al final todos esos sistemas se ven afectados. Y lo mismo con el estreñimiento. O sea, deberíamos hacer caca todos los días. Sí, porque la gente normaliza estar, no, bueno, yo, sí, 2 días. No, hay que ir al baño todos los días. A ver, cuando hablamos de estreñimiento no solamente hay que hablar de la frecuencia de las deposiciones, sino de la dificultad o dolor a la hora de evacuar y de la naturaleza de esas deposiciones. Es decir, yo puedo ir al baño cada 3 días y que no sea ni doloroso ni dificultoso, la naturaleza de las heces sea normal y no lo llamamos estreñimiento. O puedo ir todos los días y que sea como un parto y que duela, sea dificultoso, las heces sean lo que llamamos caprinas, duras, secas, eso es estreñimiento, a pesar de ir todos los días. Caprinas son bolitas como las de las ovejas y las cabras. Las cabras. Entonces, claro, pues el buen ritmo intestinal al final es salud también. O sea, eso tiene que estar fuera de tu cuerpo. Y para que los que nos están escuchando, y sobre todo hay muchas mujeres que tienen a veces reparo, ¿no?, en acudir a una consulta de suelo pélvico, y mujeres que a lo mejor ahora se encuentran entre los 65, 70 años, que no había tanta cultura, ¿no?, por el cuidado del suelo pélvico, etc. ¿Cómo les dirías que es una valoración? ¿Cómo se hace la valoración del suelo pélvico? Porque claro, muchas veces llegan a la consulta y se frenan porque dicen, yo no sabía que era esto, porque están acostumbradas a lo mejor a la matrona, muchas de ellas no están acostumbradas tampoco a ir al ginecólogo. Lo cual no debería ser así. Eso es. Para empezar, no suele ser la paciente tipo. Es decir, siempre digo que yo cuando digo en la calle que me dedico a la rehabilitación del suelo pélvico, la gente piensa que trabajo sobre todo con gente de a partir de 60 a 65 años. Y no, realmente mi grueso de pacientes es desde los 35 a los 45 50. Y no es porque tengan más patología, es porque la de 60 65 años tiene totalmente normalizado el problema que tiene. De hecho, no lo considera un problema, lo considera lo propio de la edad. Bueno, son las de la época de Concha Velasco y Tenarelli. Eso claro, es. ya si la publicidad normaliza... Si ya normalizamos desde los medios de comunicación que tener pérdidas de orina es lo habitual, no. O sea, ni es normal ni debemos normalizar ese síntoma. Entonces, ¿en qué consiste una valoración de suelo pélvico? Pues es una primera consulta en la que estamos en torno a 45 50 minutos, a veces una hora, depende de cada caso, donde lo primero que se hace es una entrevista con el paciente, donde hacemos una historia clínica previa, entender, como decía antes, las cosas no surgen de hoy para mañana, hay que entender toda su historia de vida, a nivel, pues desde embarazos, partos, medicaciones, todo, una historia clínica completa. Después pasamos a tema exploración física, donde siempre hacemos una exploración física global primero, es decir, la importancia de la postura, la importancia de cómo actúa ante los esfuerzos, un poco su estado general, y después hacemos una exploración ginecológica, donde exploramos específicamente el suelo pélvico. Muy parecida a una exploración de una matrona, de una exploración de un ginecólogo, pero yo siempre digo que yo voy con mucho más cuidado, porque suelen venir, es verdad que no es, a veces les choca. Y yo no utilizo, por una política mía personal, no utilizo el potro de las torturas de las perneras. Entonces la posición de la paciente es tumbada boca arriba con piernas flexionadas, lo cual es mucho más cómodo. Yo siempre digo que solo ponerte ahí con las... Sí, ya resulta más violento. Igual que ir al dentista y abrir la boca, sí. ¿No? Es como que no. Entonces
ahí hacemos una valoración anatómica y funcional también de cómo está funcionando el suelo pélvico, cómo contrae, cómo relaja, que si hay puntos de dolor, cómo trabaja con el abdomen. Y básicamente esa es la primera consulta. Y luego de ahí empiezas a pautar, ¿no? Cada una lo que necesita. A partir de ahí vemos qué es lo que necesita la paciente y qué vamos a trabajar en las sesiones, con qué frecuencia vamos a hacer esas sesiones. Porque muchas veces también la gente cuando piensa en rehabilitación piensa en ir todos los días. Todos los días, sí. Y no, aquí las pacientes vienen como mucho una vez a la semana normalmente, pero hay muchas otras pacientes que a lo mejor vienen una vez al mes, una vez cada 15 días, dependiendo luego de lo bien que se porten en casa. Y lo que trabajan, que eso ya es más complicado. Eso es. Y para cerrar un poquito el tema, ¿qué relación nos dirías cómo puede afectar la menopausia a la esfera sexual? Muchísimo, muchísimo. Es una de las cosas que más les afecta, pero que menos consultan. Sí, ¿no? Que a lo mejor más reparo les da. Sí, les da más cosita hablar de esto. Pero afecta muchísimo, por lo que decíamos que el estrógeno es el alimento del suelo pélvico y también es el responsable de la respuesta sexual. Hay una caída de la libido y propia de la falta de estrógenos, digamos que como ya no estás en edad reproductiva, pues tienes menos deseo sexual. Pero se afecta directamente todo el tejido, como decíamos antes, entonces se afecta también esa respuesta sexual. Yo cuando tengo una respuesta sexual, hay una respuesta cerebral, es decir, el deseo a nivel cerebral, y luego está la respuesta que mi pelvis hace a ese deseo sexual, que en un hombre es más gráfico, ¿no? El hombre tiene una erección. Bueno, pues la mujer cuando tiene una excitación sexual tiene una respuesta a nivel pélvico, de aumento del riego sanguíneo, de aumento de la lubricación, de reposicionamiento de las vísceras, para tener la relación sexual. Entonces, cuando hay una caída de los estrógenos, todo eso se ve afectado. Puedes tener una respuesta sexual cerebral buena y pélvica mala. Entonces, sumado a esa falta de lubricación, sumado a esa falta de vascularización de la zona, se traduce en dolor, lo que llamamos técnicamente dispareunia. Entonces, ese dolor asociado a las relaciones sexuales responde súper bien al tratamiento de fisioterapia. ¿Por qué? Porque con la fisioterapia mejoramos el riego sanguíneo, mejoramos la lubricación, mejoramos mucho la educación sexual del paciente, que es una parte súper importante. Yo siempre digo que los problemas en la esfera sexual no son solo de la mujer, no son de la pareja. Son de la pareja. Entender, quitar un poco esa idea coitocentrista, no todo en las responsabilidad o culpa de... Claro, no todas las relaciones sexuales deben acabar siempre con penetración, redescubrir otra sexualidad en la pareja y, independientemente de eso, todo el tratamiento que nosotros hacemos en consulta mejora esos síntomas propios del síndrome genitourinario propio de la menopausia. Entonces mejoramos el tejido, mejoramos la lubricación, mejoramos la hidratación, mejoramos la elasticidad del tejido. Pensemos en el tejido del suelo pélvico en menopausia como un poco, perdón por el término, acartonado. Entonces trabajamos todo ese tejido, conseguimos que mejore y eso mejora directamente la calidad de las relaciones. Pues muchas gracias, Teresa, por estar aquí con nosotros. Quiero daros unas recomendaciones finales en cuanto a hábitos de vida para cuidar nuestro suelo pélvico y para anticiparnos un poco a esta etapa de la menopausia. Como decía Teresa antes, hay muchos factores que intervienen en cómo se va a comportar esa menopausia y cómo afectará a nuestro suelo pélvico, y uno de ellos es la alimentación, los hábitos de vida saludables, cómo nos alimentamos, si tenemos sobrepeso o no. Hemos hablado de que se afecta a nivel del sistema inmunitario y que se altera la microbiota vaginal. Pues vamos a tener una alimentación rica en antioxidantes, rica en fibra fermentable, que va a trabajar sobre la microbiota del intestino, pero esa microbiota también es extrapolable a nivel de vagina. Vamos a realizar actividad física, vamos a combinar el ejercicio de fuerza con el cardio, y si tenemos algún problema y si estamos acudiendo a terapia, vamos a rodearnos de profesionales que nos hagan una buena valoración en consulta y profesionales también que nos guíen en cómo va a ser la ejecución de nuestro entrenamiento de fuerza, porque no es lo mismo entrenar teniendo un problema de faja abdominal, de cuál es la coordinación entre el suelo pélvico y esa faja abdominal, o si tengo un prolapso, que si no lo tuviera. Y además también podemos ayudarnos de otras terapias, como puede ser la fitoterapia o suplementación, que nos puede ayudar, pues, por ejemplo, a bajar los sofocos o a mantener el colágeno un poquito más estable, o también pues, a mantener el estado de ánimo un poquito más alegre, ¿no? Por así decirlo, para paliar esos síntomas que se van produciendo con la bajada de estrógenos. Así que... Una cosa que quería añadir que me parece súper importante en el tema cuando hablamos de menopausia es esta famosa frase de que la que tuvo, retuvo.
Es decir, todo lo que tú hagas a lo largo de tu vida adulta en cuanto a lo que estás contando de alimentación, de ejercicio físico, de hábitos de vida, va a repercutir directamente en cómo vivas la menopausia. Yo les digo a las mujeres, cuando las conozco y las trato en quizá más periodo de maternidad, no hagas ejercicio para bajar la cartuchera, haz ejercicio para luego poder ponerte un pantalón con 70 años sin tener que sentarte. La importancia del ejercicio de fuerza, que las mujeres somos muy de cardio para bajar la cartuchera, la importancia del ejercicio de fuerza y de todo lo que decíamos, se va gestando a lo largo de toda tu vida. Todo lo que tú vayas haciendo previamente lo vas a agradecer en el momento menopáusico. Sí, como hablabas antes, ¿no? De prepararte para una cirugía, pues es como prepararte para la menopausia y cuanto mejor estés, pues mejor la vas a Eso es. Y menos síntomas vas a tener. Eso es. Pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos y por exponernos aquí tu conocimiento y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta entrega y nos vemos en el próximo podcast.